Buenas tardes, Maestra Papen de Cagarú. La cámara no se me está abriendo todavía. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo andan? Muy bien. Hola, Ángela. No te escucho, Ángela. No se te escucha. Hola, Hola, Ah, sí. ¿me escuchaste ahí? Sí, te escucho ahora. Emilio, Ahí está, ahí Se está. fue. Lo voy a mandar de aprovechemos, Ángela, entonces, ya que se fue. Ay, ¿Cómo sí, andan? sí, así me quedo yo nomás acá. A Jesús me quiero dando de vacaciones. Hola, Gustavo, Estela. A Gustavo no Hola, escuchaste Mateco, nada, ¿eh? Aarón. Angelita. Hola, Aarón. Hola, Aarón. Están combinadas. Están igualitos, hasta la corbata, mira. Gemelo. Hola, Aarón. Ay, qué seriedad, qué hombre Hola, más Nino. Era llevador. Mirá qué seriedad. Lleva todo. Mateco, Emilio. Dios mío, Irrito. Ay, Jesús. ¿Qué Hola, pasa con los mellizos? Hola, Jesús. Ahí está Jesús también. Ah, facha Jesús, ¿eh? La mitad de esto llegó a Jesús. Ve. Fachero, fachero. Medio cuerpo. Medio cuerpo ya se sube. Hola. Marta Panilu. Ah, yo pues ve ahí y Fran. Paga por Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Hola, hermanos. Hola. ¿Cómo te va, Paco, Máximo, L? Hola, Roy, la hermosa está ahí. Hola. Hola, un beso. Hola. ¿Qué hace Aarón? ¿Cómo anda? De nada. Gustavo, Sí. Mateco. Estelita, Mateco, Vagina. Mateco se Hola, va. Aaron. Bien, Elena. Que haga la casa abajo a pojagina de camisa pintada, veamos a poseina. ¿Entra directo o con aceptar? Ah, no te vas a aceptar, a ver. Hola, Aarón. Hola, Aarón. Siempre tenía irrita al viso. ¿Cómo andan? Hola, Mari. Estamos probando el Zoom en un celular, por eso. A probágina ese celular y cámara. Ah, muy bien. Es que cuá por a ver, si donde monotivese, a ver. Peape, Algo, algo. Añeterio, o sea. Quedaron tildados, Rito y Mari. ¿Sí? Ah, sí, es cierto. Ahora, Es la cámara, es la cámara. en la cámara, sí, tengo. Está muy bueno de portada eso, Mari, me parece pensativa ahí. Ah, Me echaron. estoy hablando con mi nena chiquita acá al lado. Me echaron. Emilio, ¿cómo va? Hola a todos. Ahí va. Ay, buenas. ¿Cómo están los chicos? Ah, Jesús, ¿cómo andás? Jesús está en el costado, ahí no veía. Oye, ¿qué va a poner yo? No, llegó al costado, que no hay centrado por nada. Ahí está. Eso, Pepe. ¿Qué más? Ahora ahí Jesús. Carita. Qué facha Jesús, ¿eh? Para mí Píntame, Jesús después de la metese. reunión se va por ahí, che. ¿Qué pinta? Ah, salen a presentar la noche, vienen la carpa del encuentro. Humberto y Guay. Hoy ponen por todo lugar iba. Llego a vender cerveza, mi a veces a ver. Upea la jamita, cuña, kiriu, paite, hay 70 para arriba vienen todos. Vos sabés, en serio, ¿verdad, Juan? Todos son gente grande los que vienen a la carpa del encuentro, ¿no? Es verdad, de verdad. Todos. Hoy algunos huacayu, anda y va muy pa' uy, güey. Este lado no lo veía esto, ¿verdad? No, decirle que así. Después te le diga pasajes a Upear. ¿Qué pasa que la remía después, o sea? Chicos, ya yo. Hola. Hola. Hola, Gladys. Hola, Maisha, ¿cómo están? Esa para hermana, muy te guapa, Andejina. Vaya, pa. Muy te va a visitar, Gina. Muy te iba a visitar, Gina. Más es un baldo, ahora.
Gladys Humberto, de Humberto, menos extrañar acá yo Ario Gua, Cerrito Guau, si no Laurel Guau, mi Ana. Sí, cada yo Ario Guau, mi Ana. donde es Mayo Martínez Guay ya de cuidana. Hari cuma ikut saya kau angai kena. Ay, pona Cerrito Guau, acá yo Ario Guau. Hola, ¿cómo estás? Hola. Hola, Lisi. Hola, Lisi. ¿Cómo te va, Lisi? Sandro. Mientras Ario Guau vea a Jesús y nada. A Bebe. ¿Qué hace Lisandro? ¿Cómo anda? Está con cámara, está con cámara. Arnaldo, Matecoba. Va la portina Humberto y familia afuera. Tranquilo, pan de paz. Sí. Tranquilo, ponancia. Hola Belén, ¿cómo estás? Ahora me paso al primer piso, espérame que me tienen atrás de todo. Así me acerco un poquito. Hola, Ele. Está bien. Ahí está. Hola Elena. Hola, ahora sí. Hola para todos, ¿qué tal? Bien, Belén, muy bien. ¿Cómo andan? Bien. Bueno, me alegro. ¿Todo bien ustedes? Acá andamos bien, yo empecé a trabajar, así que la rutina terminaron las vacaciones por completo. Adaptarse cuesta bastante, pero bueno. No llegaste a marzo, viste que por ahí se espera que uno llegue. No llegué a febrero, el 31 de enero ya estaba trabajando. Oh, Lo que arranca febrero quedó aplazado, por eso. claro. Pero bueno, bien, ahora ya esperando las clases para estos pequeños que arranquen también. Ya está. Elena empieza la escuela también como una niña buena. Qué bueno. Sí, va a la escuela ya. Este año empieza la escuela, así que los tres a aprender. Qué rápido pasó el tiempo. Y sí, Ya ya empieza. salita de 4. Sala de 4 ya tiene que irse, y va a ir a Porte ahora. No, ¿cómo creció? Ya va a ser más grande de Paco. Muy rápido. Sí, ¿viste? Saluda con la mano, Elena, a ver. Vamos. Paco va a quedar chiquitito otra vez. Sí. Paco pasa a sexto, Juan a segundo año, Elena Mira, a Paco ya es un joven. Qué rápido. No hace falta salir. Hola Ramón, Beatriz. Hola Ramón, Betty. Ani, Hola, Ani, Mario. Mario. A mí me dio por el mal. No se le escucha a Ani de Mario, no. ¿Arreglaron lo del micrófono? No. Nada, ni vi. Bueno. Mario, seña, va a tener que aprender seña. Vos sabés que no, Ani no pudo en la semana de la fecha. Hola Leti, hola Silvia. Hola Irupe. Todo. Hola. ¿Qué tal, Malaporte? Leti. Hola, ¿qué tal? Mario, ¿Cómo no se estás? escucha. No se escucha, Mario. Hola. Ay, ¿qué pasa, Hola. bebé? Buenas tardes. ¿Cómo andamos, Ayelén? ¿Llegó Fabián o sigue la corrida? Todavía No, no sé. Ani, yo por eso no salgo con mi suegro, porque siempre me retiene por ahí. No le convenía. Menos con mi suegra. Ay, perdón. Ya me cenamos. Ay, no, Humberto. Iba a ir a hacer- Oseta Ocape o Quejagua. Oseta Ocape. Riqueta sala de ven a Humberto para ir reunión. A mí se pues, amo me gusta ir a la área con la gente quiere ir hasta la peluquería a veces. Y ahí la Oye, papá, hoy adelantado, mía. adelantado de lo que es de ay, por ahora. Gladys, parecés de 15, Gladys. Qué lindo, Hermoso te queda. gracias.
¿Viste cuando uno va hacia los 40, un menos, un poquitito, querés llegar a los 15 nuevamente? ¿Puedo decir por Ubaldo que a los 40? No, esto ya pasó casi el doble. Mira cómo se mantuvo. No, pero es que uno tiene que decir así, si vos le decís, no, tiene 40, no, no sé, tiene más, no, yo le tengo que decir que tiene 80. No boleh, kau parah pilih apa, Iguri? Kau parah lo había visto. Está re lindo. Para que vaya a saludarle a Ramón. Date copa, Ramón, así. Ani, Ramón. Date copa. Ay, creo que se puede acercar. Te queremos escuchar. Está muy bien, está muy bien. Ahí está. A ver si Aarón dice cómo Marisa es la queriendo paloma. conectar algo. ¿Ahora se escucha, Juan? Bien, va, todavía. Es lo que dijo Cambia atrás de la compu. enchufar nada más el cable del auricular. Miraron todos los ancianos que hizo el anciano este. Mario se acaba de conectar, me parece. Ojo con lo que decía ahora. Ubaldo, ¿quién es esa? ¿Tener visita? ¿Quién es esa chica? Conecta coñá y Guajúa. Bueno, muy lindo cambio. ¿Viste? Si cambiar, tiene que cambiar grande, no esa pequeña. Nadie me dice un mal ejemplo y nada, para no convenir y nada. No. Ahora son los rulos, Ubaldo. Jacinto, hola Porte Jacinto. Hola Jacinto. Vaya, Hola, Rita. Hola. De micrófono, Jacinto. Ahí está. Buenas tardes para todos. Parece que hay temas. Hola, Jacinto. Buena, excelente. Hola, Jacinto. Hola, ¿cómo andan todos? Hola, ¿cómo estás? Hola, Lore. Jacinto, pinta por A. Muy bien. Tiró pinta, Jacinto. Hola, Jacinto. ¿Cómo andás, Jacinto? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Salió más blanquito el spa, Jacinto. Hola, Jacinto. Hola, Largo, vaya pa. Hola. Tranquilo. Hola, Irupe. Hola, hermosa. Hola. Hola, mami. Qué mofletes que tiene. Quiere agarrar todo, mira. Hola. Hola, Lorena. Vaya pa. ¿Cómo están? Mel. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Mario. Berta, Fernando, hola, Porte. Hola, ¿cómo estás? Y por ahí te lo vi. Otro que tiene pinta por A, ¿eh? Tiene testigo. Hola, Valentín, vaya pa. ¿Estás bien ahí? ¿No querés otra almohada acá para tu espalda? Humber. Hola, va el aporte Rafael, familia Río, Valdecopa. Hola, Porte. Hola para todos. ¿Qué Rafael? Rafa. Sí, ahí. Hola. Carmen. Por ahí lo hace
mirá. Oh, Igual, ¿eh? Igual, mirá. Mira, igual. Qué belleza, Romana. Hola, Valentín, Irupé. Humber, Sí, el audio. Apaga el audio. Hola, Fer. no me pude conectar, Humber. No, no hay por y problema, no pasa nada. La ¿Vos sabés próxima. que estaba en la puerta del centenario? En la puerta del celular. Ah, mirá. Hola, Sole. Hola. Bueno, hermano, aprovechen, queda un minuto todavía para conversar antes de empezar nuestra reunión. ¿Aarón? ¿Dónde andaron? Hola. ¿Aarón? Te hablan. ¿Aarón? Gracias. Así, mira. Así. Hola. Hola. Hola, Aarón. Qué lindo que está. Gracias. Jesús, Emilio. A mí me decís no, Fernando. ¿Estás cómodo, Jacinto? Sí, Fernando, te escucho. Digo, ¿estás cómodo ahí donde estás ahora? ¿Estás solo? Sí. Estoy aquí en mi lugar de descanso. ¿Estoy bien? Sí. No hay ruido. Así que disfrutando unos días de... Bueno, Shaino Cuera, muy buenas tardes, mantentero vea peisa toripe, y por ahí tereío, y se entero vea pejaveí, coca, aru peisa, ñande api, y por ahí te vamos ñepinu jawa, ja, imagina, momento ñañepinu. Ya por jawa peisa, ¿no? Oñe moquine entero vea pe, congregación Rosario Guaraní, me maitei, coaco ñande api, ya de costa día fina. Y ahorita paisano pura hey, número 39, Jehová taimandu apona, ñandereje, ya pura heita, japacoan. Bueno, aprovecha que dijiste.
No se escucha, Humberto. Nos dirigimos en oración. ¿Ahí se escucha? Ahora sí. Gracias, Mario. Padre Santo Jehová, Roñemboyande co Carupitupe, lo agradeceo cuaco momento, Romomba Eguazú Penderera, Jina cuaco Atiro Pide. Jaro Yure, ne bendición o Injawa, cuaco congregación Ari, Emombarete Jawa, cada hermano pe, Ojasasía Jina Jogape, Jehová Umi, Oñasía Jina, Ojasá problema de salud, Jehová, Ore bendecíquena, los ya pose terei pene voluntad haru hay tereía veiro in jagüere de rogape. Los yure pene Espíritu Santo o mombareteo oreyero viaje o va hay caturo ya por frente o pa problema Satanás a cuaco mundo o moyaro de nondepe Jehová. Ejo bastante lo vea hermano ore coa parte cuaco a tu pejina coste día Jaupeisha Jehová ore mombarete jawa en sentido espiritual. Javeí Jehová, lo juré perdón porque esta vez se oye equivoca. Por el Rey Jesucristo Rupivero, Moajen de Coacoñembo, es Jaro Endebe Taupeisha Jehová. Hay por ahí tereita costedía jina lañande a ti, porque yarecota tema y por ahí tereía o mombareteta añande yerovia. Ya pisa caporata jina baisa tesoro o iba ñande yara PGI ñaña tende que nañañe comportarla ya chata ejemplo umaguare jamba chapa ko anga PV y catua ya aplica ñande de cobepe ñaña tende por aquena oro ku ipe ya chata veígina ba chapa Jehová y catu o cumplir o pamba eje iba ñandebe jaje ñande ba chapa ñande ña cumplita catuete, porque ya de cope seguridad upeisa taja. Ya pisa caponata ahí, va ere tan importante ña convida umi o estudiar peñan en divey o injaguañan de atipe. Jamba isa pa y fácil a través del Zoom anga ya invita su pecuera. Hay por ahí tereita de coste día, ya de cope tiene tema sorpresa y catua ya ejina. Necesidad de la congregación ya pisa caporata porque catuta ya aplica ñande de cobete. Bueno, paisano, ñañe piruta coñande a ti, haya yureta ñande hermano Valentín Rivero, pe, un saca ñandebe, cuaco tema 10 minutos, ñaña tende que na ñañe comporta layar. Muy bien. Oye, Pepe, añete hape la ñañe comporta laya. Haepitimba importante tereiva. Pea haejina pe umi cualidad peteita pisha ha petei por catua uerecoja yepa. Entonces va pea importante terei porque pea oñi ñandere he directo tejina va epa la ñande ya uerecoa ñande con asome va epa la yaguarecoa ñande pensamiento pe tiran va epa la osea ñande awi ha ya heisaucaba ñande la pishandi tera ambuen va ere ha incluso ñande yarare. Entonces pe ñaña tende ponáramo va esa pa ñande ñañe comporta ya jabo tira va cualidad pa yaguareco ya jabo pea o ponai terita ñandebe porque ikatu oñiñi e pona ñandereje ha incluso pea rupibe y catuomomba eguasuñan de yarabe. La importante a coape, la yecoaponamo, va cualidad ñande catu yaguereco. Tira incluso va ejemplo pa ñande yaguereco, ñande catu jamaiza ya bueno, o valese con a cualidad. Pero con anga ñañe mongueta tajina yajabo, y ñañe mongueta mahaisa jina mi semana uape o hasakwe, rureje. Rutgo haipeti cuña y yo ya ya ese éramos peisa porque añete hape huereco umi cualidad ne poran valle peba ya examinas en dibei pg iba ñandebe rut 3:10 hamba eisapa upepe oñeñe ejese ha pea peisa oñeñe éramos petinita pisare añete hape ya aitere iban porque añete hape importante tere hija y pona upepe hei Upepe ha eje isupe.
Jehová tane bendecíshera allí. Omimba ere yapoa que ante ve, o heishaucare por ojaihua ñeteja. Pero core yapoa coanga, o heishauca por avente maupeba. Porque endere hoire hekane menara peti caria imitaba. Tajae imboriajuba, tera y plátaba. Entonces, ape oñe hina boas, ha oñe Ruth, porque pe o heishaucaba que Ruth o acompañado pe y suegra pe ha epeti mi cualidad y yo ya ha unwa ha ko ape he isu pe bueno pe umindere ya poa que entero veo y qua pero core ya poa hina qua co tiempo pe con un te mai putuone suegra pe ayuda su pe tamba epe y por ahí te vente ma voy la nerembia pogina. Entonces, boas ombo tu ya rupe umi cualidad ne por amba yepeba orecoba. Incluso curi ya ne mando ajawa rudo oreco curipe posibilidad ojo yehubo o jetame ha incluso omenda yehubo tera ikatu pepe incluso curi oiramo posibilidad omenda peti y plata vale. Tira ambueta pillare, pero omenda yehuja peisha no es un diripe y ya apellido, tira ambuemba ere. Entonces, ya es un pepe que ja endo ya pues grupeva, sino que hoy putimos suegra peja coanga o recibir estas bendiciones, hina. Pero la ya se dice vaginamba, ella pape Ruth o huere con mi cualidades o momba eva supe. Antes hay un momba ente va, sino que oye jesha y yeheboi daikatuyo monga ñupape cualidad era oya po forzado sino que jae once y puaite vive supe entonces perut heijape pe 3:11 pe coanga hei entero veje iba cuerrureje jaijape ti cuña y yo ya unwa o sea que Boaz naja eva cueja ente pe oñeme eva en cuenta coamba ere sino que completo y te un millón boyereba rupe tera o iba y iba subir oñeme por interín en cuenta haipeti cuña excepcional ayepa entonces va bendiciones recibir Ruth oye forzaja huere ha peisha porque en da haipeti asunto o sea va fácil la ña mantener peti cualidad, sino que ella forzaba. Bueno, pe Ruth 4, versículo 11, 13, pebe coanga, o ella ella pa Jehová, o bendecí su peje tamba epe. Ha, pe tú sabes, ha o bendecía su pe, ha ejina, o me eva su pepe posibilidad, ha y me embujawa, ha pe ella, oiko subí antecesora de Jesucristo, ayepa. Entonces, Rupe, oñe menciona, umi cuña, orecoba, umi cualidad, y yo ya unwa. Umiba a putepe, jeraba Raab también, a umi otro cuña, oiba ñande yara ñeebe. Entonces, ya resumíramos, va ejina umi cualidad, importante para Yahuereco. Añete jape sí. Porque oñi epe persona de ñandeja evagina. Entonces, la ñantende ponaba Ruth, va ella ñandeña le mando a ese. Jaco ape ya le haweisha, ya estudia y miramos ese, ñe me meta en cuenta ja peti cuña de guapa, peti cuña industriosa, ja completo y te umimba oye eva ese. Añete jape ja eupeisha, ja ñande ya icua une supe, ya ella une supe, y catuya añete jape co cuña ja epeti cuña y yo ya ja una. Bueno, entonces hei haya pe última parte pe ñan de estudio pe. Va cualidad y catu oye pota oye jesha ñan dereje. Ha y catuya bueno, pero pe cualidad rudo hueco a catu senda hueco hina. Sí, bueno, pero la cuestión está que y catu ñan de ya construí un papel cualidad. Ya examina, ambue cualidad, porque hoy está cualidad, hoy iba y catuba ñande, ya esa y yo ya practicar, ya jabo, un miba putepe, hoy estamba A ver, ya pensamiento, hoy castellano, y pesa, la bondad, la amabilidad, la buena actitud, la positividad,
la solidaridad, la generosidad, la puntualidad, tolerancia, higiene, la paciencia, el valor, la fortaleza, la sinceridad, la persistencia, la humildad, el buen carácter, la prudencia, la creatividad, la organización, ñande disciplinado, el comprensivo, ñande carismático, sentido del humor, yaguarecó, la buena disposición, la determinación, el optimismo, el liderazgo, la fuerza de voluntad, la valentía, inteligencia, elocuencia, yaguarecó, la imaginación, la moderación, yaguarecó, la cualidad de ser una persona trabajadora, la cualidad de ser una persona madura, la cualidad de cumplir las metas y objetivos de ñañemo iba yajabo, y la cualidad de ser una persona que reflexiona en sus actos y no es impulsiva, ella ya por íntegra, la cualidad de un detalle, yaguarecó. Entonces, que tú ñandeña pensás allá, ahorita ve cualidad, véase ambos puculento porque y catuya curi bueno, oírle uno, tera dos, tera bojapú, cualidad, y catu curi ya es bueno, pero ñamba apojete y tenía la yaguareco, eso mi cualidad da yaguareco iramos. Pero añete japenda a eupesa, porque esta iterei cualidad ñande yaguareco y catu esa ñamba apo. Incluso con ute éramos ñande yara peguarajina. Upe bareboy, y importante ya entender por ambas epas y significado de cualidad. Las cualidades son las características que distinguen y definen a la persona. Una cualidad puede ser una característica natural o adquirido con el paso del tiempo. Upe ese hermano cuela, o apelos de sacapunaba ñandebe jaejina peba. Ruth o huerecopete y cualidad y yo ya upeba jawere ñande yara o jesa supe o bendecir supe jetampa epe. Ñande abeilla y catuya huereco mi cualidad y yo ya ñande la pisa ñande boyereba o ñeme en cuenta va isagua cualidad pa y ñande ya huereco jina. Upebare o iramos peti en cualidad ñande ya hipotaba ñande la pisa y mandó a ñandereje y catu ñamba apo haya juputu hapeisha rupibe yaguarecu mi cualidad. Ha con un T20 ya yerurera moñan de ya la geoape yaguareco hanguaisha mi cualidad ha euero riba con un T20 ha iñan el tutibota. Upe vale hermano cuela ñamba apoque namba ella pa ñaña tende que namba ella pa yaye portajina ha yaguarecu mi cualidad geoape un bobugaba. Peiseitea oye, hermano Valentín, o muesa cajahuere ñande cuaco parte a veji utile tereiva. Y pon ahí terei la resumen ya en duqueo añete jape peisa. Ya seita ñande oroku índigo ana, hopeana ya está ñande hermano Jorge Flores. Gracias, Humberto. Bienvenidos a todos a esta parte tan importante que nos permite compartir puntos que hemos visto en nuestra lectura personal. Para iniciar esta parte queremos leer Ruth capítulo 4, versículo, e invitamos a alguien a que pueda levantar la mano virtual, porque si no, no los veo. Familia Ríos, por favor. Ruth 4:6. Upepe parientes cercanos de Catumo hay ayowa, porque Icatujina a perder. Ellos van a andar, sea en debe ser derecho, porque sé de Catumo hay ayowa. Gracias, Rafael. Excelente. La porandú para este texto es: va eripa o cuepe recomprador y catujá o perder cumplido pe obligación de coba. ¿Quién desea comentar esta parte? Por favor, levante la mano virtual.
Jesús te está levantando la mano. Ah, bueno, Jesús, gracias. Sí, adelante, Jesús. Sí, oímos. Sí, justamente la diferencia, y por ahí te iba, de uno carnal y otro espiritual. Porque esta persona o pensaba en los intereses. Y él, si, por ejemplo, se hacía el recomprador, después o perdeta la interés, porque el heredero iba a quedarse con la propiedad, no su hijo o él. Entonces no perdéis, amigo, se ve. Pero el hombre espiritual, como fue Boaz, aceptó hacer las cosas como Jehová manda, espiritualmente y a la manera de Jehová. Ahí está, muy bien, Jesús, excelente, gracias, muy bien explicado. La segunda por Andú es, ahí llegó ahora cuipa de topan de lectura peneputuboba, de cuabeja guape y de proyectaban debe predicación petera amboemba familia González, por favor. Corto la cámara para que no se me corte. Gracias, Jorge. Qué interesante Ruth 3:9, porque leyendo el capítulo se puede ver cómo Noemí quería un hogar y un futuro seguro para su nuera. Por eso le dio instrucciones para que Boaz la recompre. Pero estas instrucciones pueden parecernos raros, como una joven se va a acostar en los pies de una persona. Sin embargo, viendo, y eran de esa época, de ese entonces, cuando las mujeres reclamaban el derecho de matrimonio de cuñado. Por eso la reacción de Boaz muestra que consideró virtuosa la acción de Ruth. Shem-Boé, que tanto Ruth como Boaz fueron personas ejemplares, que nos dejaron esta enseñanza. Como se dijo en el tema anterior, nos dejaron enseñanzas profundas de cómo ser un verdadero adorador de Jehová. Excelente, Mirta, muchas gracias por ese punto. Familia Cuenca, por favor. No me escucho. Desde el capítulo 4, de 13 al 16, explica que Ruth anteriormente, como moabita que era, adoraba al dios Quemos, ¿no es cierto? Pero ella recibe un enorme privilegio por el motivo de que, por la lealtad a Jehová, ¿no es cierto? Y este hecho ilustra el principio de que no depende del que desea ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, según Romanos 9:16. Gracias, Beatriz. Irene, por favor. Sí, en 3:14 menciona que tanto Boaz como Ruth se levantaron antes de que se hiciera de día, justamente para evitar que alguien los viera, para evitar algún rumor o algún malentendido. Sin embargo, ellos no estaban haciendo nada malo. Así que este es un muy buen punto para tenerlo en cuenta. Quizás hay cosas que estén bien, que no estemos haciendo nada malo, pero a veces al publicarlos en las redes sociales, cuando subimos una foto, o cuando hacemos algún comentario, o con alguna acción, tenemos que tener cuidado que estas no se presten a malos entendidos. Quizás uno puede decir, bueno, mi conciencia está tranquila, yo no estoy haciendo nada malo, pero tenemos que tener en cuenta siempre de no herir o lastimar la conciencia de los demás. Por eso tenemos que guardar las formas para no dar una impresión equivocada. Excelente punto, Dami. Muy bien, muchas gracias. Sandro, por favor. Gracias, Jorge. Se gusta Ruth 4:9-13, que va a aprender, bueno, PTI lección importante TDI, y no que oñangareco ñandebe guará, porque que tal veces ojasá sujeta y TDI prueba,
tal vez ya desanimado, hasta se nos rompa el corazón. Es posible que entonces ya hay la salida. Fue un momento importante tener confiar completo y teñan de Yara Jehová Jaé, nuestro Padre Tuba Celestial, y no o alejado o tera o momurú de ñane hermano. ¿Por qué? Porque sabemos que ñan de Yara Jehová quizás no siempre nos va a quitar la prueba, tal como le sucedió a Noemí. A Noemí no le devolvió a su esposo, no le devolvió a sus hijos, pero lo que siempre tenemos que tener PTI confianza, Yerobia, que Jehová o ayuda o ñangarecó a aguantar quizás mediante el amor de nuestros hermanos leales de la congregación que nos pueden ayudar a continuar adelante, fortaleciendo cada día nuestra fe. Muchas gracias, excelente. Familia Maldonado, por favor. En el capítulo 3 de Ruth, Noemí le da las instrucciones a Ruth de cómo tenía que hacer, que se tenía que poner su mejor ropa, perfumarse para ir junto a Boaz. Y quizás a Ruth le podría haber parecido chocante todo lo que decía, porque ella no conocía bien la ley, pero en el versículo 5 dice, todo lo que tú dices yo lo haré. Esto vemos después todas las bendiciones que tuvo por ser obediente a su suegra y al recontador. Es un gran ejemplo para los más jóvenes también, porque a veces una persona mayor le da consejo a los jóvenes y los jóvenes dicen, no, pero no nos entienden, no saben los problemas que tenemos que afrontar. El ejemplo de Ruth deja mucha enseñanza, porque humildemente aceptó y hizo todo lo que su suegra le decía, y bueno, vimos todas las bendiciones que tuvo más adelante. Entonces, una gran enseñanza también para los más jóvenes. Muy bien, gracias Mario, excelente punto también. Fernando, calculo que es, no veo. Sí, Mario, sí, Jorge, gracias. Gracias, sí. Bueno, corto la cámara. A mí me gustó mucho, encontré Peteyoro Curín en el capítulo 4, versículo 3, y nos hace ver cómo uno, también se me ocurría, ¿no? Cómo uno puede considerar la fe de Ruth y de Noemí. Por ejemplo, se me ocurría la pregunta si podemos confiar en nuestros fieles compañeros de creencia, como lo hizo Noemí, por ejemplo, con Boaz, o por ejemplo, Ruth. Confiamos sin dudar en Jehová en tiempos de crisis por estar seguros de que los arreglos y las provisiones que Él nos va a dar son los mejores que puede haber. Porque, por ejemplo, Ruth ni siquiera conocía a aquel hombre que tenía la primacía del derecho de recompra. No conocía ni siquiera su temperamento de la clase de hombre que era. Sin embargo, estaba dispuesta a cumplir con la ley de Jehová, ¿no? Estaba siempre pensando que Jehová haría que el resultado de su situación fuera lo que mejor podía dar. Y coaga a veí, ¿no? Porque muchas veces también estamos en situaciones que si podemos y demostramos fe en Jehová, seguramente Jehová nos va a dar lo mejor que está de acuerdo a lo que necesitamos cada uno en distintas situaciones. Y también de seguir confiando en nuestros compañeros. Muy bien, Fernando, muchas gracias. Se cortó la parte final. Bueno, agradecemos a todos el esfuerzo que han hecho por buscar todos los puntos, disculpen los que no les pude dar. Seguimos la reunión con Humberto, por favor. Ahuyen debe Jorge, peisan esa caña de un punto ABI, que tú haya aplicar, haya aprender, vaya Paco a persona espiritual o aishawa, o esa caña te jape, muy en primer lugar, pe Jehová bendición. No importa si pecuera o perder cosas materiales. Y por ahí teréis. Ya seguí teniendo lectura bíblica. Ya teniendo hermano Jacinto Ruiz Díaz. Jaumoñeta de Ruth 4, 7 al 22. Ya pues acá está Jacinto. ¿Ya vieron, Humberto? Sí, en Dupona. Bueno, gracias.
Veo vigente Israel pe oye poco aviva que oye po peisa oye watra o vende llave hoy mira en bae pe kui bae hoy pe abra y sandalia ha obe epe ha pisape peisa oye ya poa que Israel pe y que tu hawaisa o vale pe trato oye poa que hikwai o pe vale pe parientes cercanos he iron guare boaspe ello wanande hoy pe hay sandalia o pueblo Boaz hei ubi cuimpa o bacaba pe pueblo ha completo ite ubi gente pe testigo hina costería se ayogua Noemi completo ite ubi pertenece a fue Emilet Kilon ha Baglompe abei opuita se ve se rempire coran ru pe Boavita Baglon viudare Peisa Baglon iwi o seguita oputa ubi y familiare peguara. Peisa ubi y hermano fuera, ha ubi gente co ciudad pegua, da jesaraimo ay pe omanova cuerera wi. Pe gira testigo co este día. O pueblo entero ubi gente o iba pe ciudad lo quebe, ha ubi cuiba o acaba pe pueblo y orejina testigo, ha Jehová to bendecindere en direcope. Upe hoy queda pejina deroga pe. Ha esto yo gua Raquel Lea pe. Suicuera o seba pe nación de Israel. Hi aite reña carapua Efrata pe. Ha tajera cuapora de herera Belén pe. Ave Jehová to ave Jehová. Ove etan debe pete imita cuñata irupibe. Ha de familia de taitreita comitaro pibe. Pérez familia fuera isa. Ha ejina tambar ha juda familiare. Ha Boaz aumenta rege. O peor recogen diversa relación sexual. Ha Jehová obedeci supe ha opuita jeguasu. Ha upei y membu pete imita i. Upe baro ubi cuñaje y no vive. Doñe bomba eguasu Jehová pe. Ha obediente de costedía pete de pariente o escoba pe derecho de protegevo. Ha toye Jesauca Israel pe vitarera pe vitalingo de bombarete ye ha oyan carescotan de reje de muy allá porque ha ejina de duera de la hijo Esteban Mempire con de duera lingo o vale de 7 de Membu de Cobia donde vio ya agarrar pe mitad ha ojupi jiva ari ha oyan carescojese o puedo mi vecino fuera o mujer pe mitad ha hei o nacendo de mi pe y Mempura ha o mujer su pejicuai obede ha ejina Yeset tua ha Jesejina David tua co abajina Pérez familiares Pérez la ejina Gerson la ejina Raam ha Raam la ejina Aminadab la ejina Nason la ejina Salmón la ejina Boaz la ejina Obede la ejina Yeset la ejina David. Oye, Jacinto, y pon ahí tereilan de lectura, ahora agradecen de Añepejape, ja, Baisha para rimba pon ahí tereipe te envía pon iba pejina lección 5. Va ejeñan de libro LE o inhaisaite, japensa ya es sakuri. Va epa dice, ella ve pronuncia por ahora mi palabra, péate te envía po, rey ya po pon ahí terei. Va ese catuya ya pope a peñan de lectura. Que esa colección 5, no esa cabañan debe, ella prepara por ámara. En esa hay maera por escribir información eleetaba. Elevará de uno y te mi frase, jaña tendría mi voy a cambiar tera y te hago mi palabra rele cuevo. Va esa pea ya po. Que respetar un pibe. Un signo fuera, por ejemplo, coma, punto, signo de pregunta, jaumisa. Jaupeisa y te de huella ya pocuri. Va isa playa ya poco por medio de que ya practica niete. Japeisa ya esa peti envía popejacito. Auyen debe, ja ese guillen a peisa
progresar, reya pojaisa hina, y por ahí terei. Muy bien. Peisarupibeco Ana Yahasata. Siguiente parte ñande atije iba ñandebe ñambo por abejagua. Ja, ¿qué tema ne ponaba huereco vagina? Ewi hay porombo evo, ñaipitibo ñande estudiante cuerape, oye decidí jagua ojo reunión jape. Peajina la ñane tema, peape parte o huerecova. Jañaña tende pona porque entero beba y catuta ya comentar haña y pritivo coaco parte. Como esa cañande hina coaco artículo de que ñane reunión la importante beba ya adora jagua. Upeare excelente hermano cuera porque pe da pe faltaiva. Siempre ñaiva hina ñande a ti pentero beba. Y un estudiante ñañe piruba ña investiga en cuera y que tú ahí o progresa cuae. Pero en Baisa y Catuya ya popeba, ña convida, cueo chupecuera ñande atipe. Jañane mandu apa, ima, y yetu ua cueja cuera jojawa, pe reunión jape, coana, y Catuña bo es chupecuera, un bowidi jawa pe aplicación de Zoom, jai Catuña y cuave es chupecuera, hoy que jawa un rato antes. Jaña presenta chupecuera virtualmente la hermano cuera. Qué buena oportunidad, Yahuerecoa. No necesitan siquiera salir de su casa, sino que ña anima su pecuera, hoy que jawa 15 minutos, 20 minutos, 10 minutos antes, ña nesumpe, y le podemos presentar pea fulano de tal, pea hermano, pea, jaupei sharupibe, ja escuera de orecota la oportunidad, ja o progresa qua eveta ñane reunión pe. Qué lindo, a mí que na ya perdí tiempo, ya reconocen algún estudio, alguna persona interesada, invitémoslo al Zoom, a nuestras reuniones, aprovechemos un rato antes y a presentar a su pecuera lo diferente, hermano. Podemos decirle que ni siquiera tiene que salir de su casa, o injaguañan de apipe, y pon ahí tereita, jaupepe, Jehová Espíritu, hoy pipibota pe estudio, pe revisita, pe, o progresa de jagua. Ñamañamina coana pe video, o imagina preparado, jaupe y catuta ña comenta. Sí, hermano manócuri upe ataque pe, y ye tu uetereícuri. Pea pico la desgracia ñajaro iba. Bueno, con esa situación pe ninguno Amba era mío ya salvaba cabalete o inupi reunión jape. Recuapa peango no entendéis. Ere por nana cheve. Que va a proteger cuando protegéis la testigo pe. Recuapa. Justo añeta upear ese parte pe. Es una jechara. Y puta y te inte cojaya. Vaya, hora. Con de que estoy jagüera gendula y parte. Pero lo mismo te hago yo jagüe. Nilda he ille pichebe mi testigo yo de juja. Pero co anga ea ella coa cierto jaupea. Upeareja de supea yuye utaja.
y por ahí te hallepa con videos, ¿no? Y que tú venían de ella copia, ahora mí pe ya se sacó de peisa, jape y el primer por ando, va oportunidad para aprovechar Nilda o invitas a una reunión, jape, ahora mí pe. Va oportunidad, Gustavo. Ya esa justo allá va por ando, ya puedo subir allá para mí. Tenían de llegar para proteger, allá para la hicieron fuera, allá va, mi testigo fuera, justo en vez de responder sobre por ando, y super parto tocar se a responder en la reunión, a batir hominas es a mí, así que o pueda oportunidad ya pues allá va, o aprovecha, ya debe que tu país ya aprovecha, pego oportunidad, oye ya pongo disponando, ya de ya eso bueno, piare, oye y que tú estás el cual reunión a veces a invitar sobre a ir reunión con la uno vive y fácil de ir más a veces en ese hermano que tú puedas aprovechar como oportunidad a pensar ver todo conocer a escuela de invasión vayan a ir a reunir Peisa añetete, ya aprovecha que na pea oportunidad. Segundo, como coña por anduba, eres para ya y te pedí estudiante oñe pinu ojo reunión jape. Estudiante, revisita, va eres ya ñaña imagina cuá, oñe piruno y ya piñan en divey. Sí, Rafael. Ya lleva guimba, sapa, omokene, lupe, y estudiante para allá abajo, lleva, ya samba, y inclusive hasta ya sola y estrena, lleva. Pero peor más tarde, oye, me llevé el tema, pero ya sabes, hermano, ya muy contento, ayer para la más abuela, ya nos enduiramos, después de tratar de los temas, hoy contento, pero hermano, y ande llegua ni consciente ni contento porque llegua Jehová para o prometer y ande amos tenonte o ayer para vida eterna entonces y ande a ver y pues entero y salvo año en día entonces para él siempre ni contento la ya examen de pesado la reunión Upeisa, ¿a qué sacrificio venía estudio allá? Gladys. Cuá tiempo peñande na ya huereco y allá para reunión ya en el salón, pero sí, un mío estudiaba ya en el nivel y conecta, ya en el día es un lupibe. Ya podamos y que pete en comentario, lee pete texto bíblico, milla, y que tú ya felicitas, yo pecuera, un mi cambio, a ver, ya puedo argina ojo, bueno, entonces que tú ya mocune, yo pecuera, teranda ya hechaño, yo pecuera reunión jape, ya por andu yo pecuera en de copo y cojina. Peisa, añetete, Gladys. Jambo japijaja, último por anduje y vais a poner anduar a mí de primera reunión ojo jahuepe. Ya es ya, cierto y qué va. Emilio. Cierto, porque usted quiere yo invitar a la maestra a la reunión antes, al final convencer super, aunque no agente el momento que oye, ella debe tener una hermana, pero un agente, lo disfrutar porque a ver, Curi, como hombre, pues eso, pero ni eso es siempre la reunión happen va a estar para la hermano fuera de Fuja, porque ella debe comprobar con su propio ojo, y ya va a estar para la hermano fuera de tratar su fe, va a estar por tratar, pero ahí ando por ahí quiere ir, o se evita o coge, así que deja de ir, y esta año de ella de todo estudiante a veces en reunión, a ver, ya se acuerda, algunos ya invitados que están ahí, primera vez o chamba esta para la trato de cosas, o ni ando por ahí quiere ir, ya o se iban, lo podían la reunión, a ver, siempre, hoy puesto, a ver, vayan de ella en Bogotá, a esa estudiante. Oye, Emilio, Kelly. Se sintió muy bien porque todos los hermanos eran amables con ella y dijo que iba a volver otra vez. Peisa, jamba y se te pañan ñandeña ni andu pora, hoy ya ve pedido progresaba, o ya esa con ana mitad cuera, mitad usucuera o progresa. A Jehová ni qué decir. Y por ahí te ya voy entero veo pene comentario fuera de ABI y por ahí te hija ya seguí ñande a ti peisa.
A mí que no haya perdido la oportunidad, me ha invitado estudios, revisita, ¿ves? Oye, un nijawa, ya me envié por Zoom. Bueno, ya se de api, coana yarekota yande estudio bíblico. Hopena ya está hermana Estela, a Gustavo Moreira. Bueno, Anico, este día ya atacó parte 4. La Biblia ando ya ve temas científicos. La mayoría bueno viaba pues ayer con yande ubu, oñemo guapuja algo ari ayepa. Ha puede pe video ya tan importante te ir porque como sacata yande en baepa pensaba con la gente, han baepa yande yara y canje y maco y ñero pibe. Bueno, ya saca tú. Dale. Ayepa y por ahí teco video. Ya ayepa pensaba con la gente de una vez. Por ejemplo, Peñán de Dubure, yo bueno viaba pues ayepa te ejemplos, hoy pete tortuga tu sheitereiva, orecoba y yaperes e imbo japu elefante. Jaumía ari e guapuja coñan de Dubure. Papete ejemplo. Hay otros iba que hoy japete gigante tu sheitereiva, orecoba y yati ari coñan de planeta. Pero ñande ellas abuela pe video pe. Por ejemplo, ñe curi Moisés. Va ellas ella curi pues. Hoy ya acá por ahí tenemos y pero no voy a escribir la Biblia. Hoy ya acá por ahí ñandebe, la ñandebe do guapujama ebe ari. O sea, en dónde jaje. Pues y claro y te hija lleva pe video. Upuaren ella le mi pe texto ya citaba ñandebe jaeva Job 26:7. Él sepan de ñandebe. Bueno. Ñandeyero y pulsó pe vaga la iporijago tu bomba ebe. Jaumo sengo pe wimba ebe ari. Gracias, Leja Huere. Hayepa y claro y teco texto ya neyara ñeme. Hamba era entonces catuña ne sorprende teca pues iba. Ya ne sorprende, ñande she por ejemplo abuelo joru, va ella bañande yara iñarandu. O ñarandu o crearon guare con ñande ubu. Pues te ani por entender respuesta. A ella ya hayepa a ella de creador. How creaba pues ayepa o pamba funciona por por ejemplo hey peñan de párrafo pues ayepa que oye po 200 años rupi un mi científico descubrí jabuemba ella pomba por ejemplo pe oye no iba su ciclo del agua. Sin embargo la Biblia pues que ya poma 3500 años rupi ayepa y sorprendente te pega con bae o puede ver en la ya le mi texto ya citaba ñandebe puepe. Ya corrobora por Ajahuajaeva Job 36, 26 a 27. Y cada tu pan de te voy a leer ñandebe. Bueno, ñandeyara ojupi vaga pe umi y pajape umi oiko ama haneblina. Upe umi araiwi ho a umi jaumiva ombokwe perubu. Gracias, Ani, por el interés de lectura. Entonces, Erika, todavía ya me sorprendió y explicarla ya tan fácil con el ciclo del agua. Con esto ya me sorprende terei porque ya de yara más o cribica va ella para funcionar con ciclo de agua. Jaume es detalle va ella para con ambas Allí es muy importante, allá ya ve y margen de tiempo, porque ya que mis científicos he ido 200 años, Lupinte. Sin embargo, ya ya poma como 3500 años, Lupinte. Entonces, ella con texto y catuña de putubo, ñandebe, ñandeyero vía imbarete jawa. A primero y catuña yero vía las iba de la Biblia. Así ese putubo está porque están más aprender a jabo. Así usted y tereí. Mimba aprendeva con ñande planeta de amba ella bañande yara ñande la kurupi o crea pona tereiva con ñande ui y cojanguay pupe. Allí pani y usted tereí pe parte ya recoba con este día ya me ñande yara ñande el cu ha o creaba con pamba de forma sencilla y cojanguay pupe. O puede valer que tú ya es que la Biblia no yo a uy a ve yo ni ella ve con temas científicos.
Awillende Estela de Ana, Peisa, vemos sacar por Ajahuere Ñandeco, estudio bíblico a de Hañane Mokire, y Añepe Jape, informa como esa caporaña debe, elección 8 que ibagina. Y por un ejemplo, y por ombo es agua. Apeisa ya es un ejemplo donde y por uva, pues. Va ella ya y por uponata peti ejemplos. Y ya enseñan coñan del libro, ya por ombo, por agua, lección 8, pe. Y pensaba era un minero en Dúbare. Ñande ya pensaba peñan de estudiante, peñan de revisita, cuaco caso ñan de estudiante, ya y cuaporama, va, es para lo preocupa, vea supe. Hañañe pinuya y por un ejemplo, daye tu uiva, y sencillo, ontende ponaba. Ejemplo, dere y por ujahueisa estela. Ahuyen debe, jahuye anipe ave y peisa ya por jahuer en dendero gallara. Ya seguí con de atipe, ja peisa rupive, coana, ñahuajepe parte, pe pura hei y catuta entero veo y ya poñan en divey. Ya ahorita ñan de pura hei de Irú, pura hei 24. Ñan de pura hei de Irú, pe yu, ñamomba eguazú Jehovape y piwazúa y oye, y catúa ya le pea Isaías 2, 2 al 4. Hata ya pura hei tañan divey. Bueno, y que bojina cuaco parte, un imbaí de provecho taba congregación, pe, ya presta por a mí. Prestemos mucha atención a este video, queridos hermanos, y si usted se siente identificado con alguna parte de este video, tómelo de forma positiva. Petit punto y catuba ñamba apo. Ya para poder trabajar, porque de hecho va a ser muy estimulante si nos sentimos identificados
llevarlo a la práctica. Ñama ñamique. Queridos hermanos, nos alegra mucho hablar con ustedes. La variante Omicron del COVID-19 se ha extendido rápidamente por todo el mundo. El número de casos se ha disparado. Queremos informarles que, tristemente, para el 21 de enero, 26.813 de nuestros hermanos habían fallecido debido al COVID-19. Pero también tenemos algunas noticias animadoras. Por lo general, la variante Omicron tiene efectos más leves en las personas vacunadas y no suele causar hospitalización o muerte. Por ejemplo, quizá han escuchado que en Puerto Rico hubo un brote grande de casos de Omicron. Pero también es cierto que en esa zona hay un alto porcentaje de vacunación. Y aunque se nos informó que durante el último brote 551 hermanos se enfermaron de coronavirus, solo 3 de ellos fallecieron. Y parece ser que estos 3 hermanos ya tenían problemas graves de salud antes. Ojalá no hubiera muerto nadie, pero nos consuela que el número no fue muy alto. Y no nos olvidamos de aquellos que han perdido a seres queridos. Por favor, sigan cuidándose. La pandemia no ha acabado aún, y tenemos que seguir haciendo lo necesario para proteger nuestra vida y nuestra salud. Además de esta pandemia, todo lo que está pasando en el mundo últimamente nos hace pensar. Vemos que hay desastres naturales uno tras otro, y también amenazas de guerra. El rey del norte y el rey del sur siguen en conflicto, chocando entre ellos. Todas estas cosas que están pasando en el mundo nos recuerdan la importancia de estar siempre vigilantes. Tenemos que estar espiritualmente despiertos y no distraernos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en la etapa más difícil de la historia humana. Jesús sabía que en los últimos días nos enfrentaríamos a problemas que pondrían a prueba nuestra fe. Como quería tanto a sus discípulos, les dijo lo que se encuentra en Lucas capítulo 21, versículos 34 a 36. Pero vigílense a ustedes mismos, para que su corazón nunca llegue a estar abrumado por comer en exceso y beber en exceso, y por las preocupaciones de la vida, y de repente ese día los tome por sorpresa como una trampa. Porque vendrá sobre todos los que habitan en la superficie de toda la tierra. Por lo tanto, manténganse despiertos y rueguen todo el tiempo que logren escapar de todas estas cosas que tienen que suceder y puedan estar de pie delante del Hijo del Hombre. Estamos recibiendo informes constantemente de que ustedes, hermanos, se están esforzando por mantenerse despiertos y muy ocupados en su servicio a Jehová. Están predicando todo lo que pueden, por carta, por teléfono, y buscando otras oportunidades para hablar con la gente de las buenas noticias. Además, muchos hicieron el precursorado auxiliar durante la última campaña. Estar ocupados sirviendo a Jehová es una protección para nosotros, pero hay que hacer algo más para proteger nuestro corazón. Tenemos que mantenernos despiertos, estar alerta a cualquier cosa que ponga en peligro nuestra amistad con Jehová. ¿Cuáles son estos peligros? Jesús mencionó cosas como comer y beber en exceso o las preocupaciones de la vida. ¿Cómo podrían abrumar nuestro corazón estas cosas o llegar a sobrecargarnos? Primero, hablaremos de algo que a muchos les está causando ansiedad, el aislamiento social. Sin duda, nunca habíamos estado tan aislados como durante esta pandemia. Es cierto, a veces es necesario que nos aislemos físicamente para evitar que se extienda el coronavirus. Pero si no tenemos cuidado, pudiéramos llegar a aislarnos también de otras maneras. A veces estamos cansados del Zoom y sentimos ganas de aislarnos virtualmente. ¿Dónde está el peligro?
La respuesta está en Proverbios 18:1. Allí dice que el que se aísla persigue sus deseos egoístas, rechaza toda sabiduría práctica. A veces tenemos que esforzarnos para llamar a los hermanos por teléfono, por videoconferencia o para escribirles un email o un mensaje de texto. Pero la mayoría de las veces recibimos tanto ánimo cuando lo hacemos que cualquier esfuerzo vale la pena. De hecho, casi siempre recibimos más de lo que nosotros damos. Es como dijo Jesús en Hechos 20:35. Hay más felicidad en dar que en recibir. Y así es. El artículo de jw.org, Cómo sobrellevar el aislamiento, dice algo interesante en el subtítulo Tenga buenos amigos. Los amigos influyen en la salud mental y emocional, y son todavía más importantes cuando uno está en aislamiento. Si no puede salir de casa, quizás pueda comunicarse con sus amigos por teléfono o por videoconferencia. Así seguirá sintiéndose cerca de ellos y, quién sabe, tal vez haga algunos nuevos. Necesitamos a nuestros hermanos y ellos a nosotros. Para tener amigos, hay que ser un buen amigo. Sea un buen amigo. ¿Puede contactar con alguien esta semana? Quizá pudiera pensar en algún amigo con el que no habla desde hace bastante tiempo. Se pondrá tan contento de hablar con su amigo que seguramente se sentirá menos preocupado. ¿Cuántas ganas tenemos de volver a nuestros salones del reino y salones de asambleas, de poder asistir a asambleas regionales y especiales, y hasta a asambleas internacionales? Mientras tanto, agradecemos mucho tener otros medios para beneficiarnos de estos programas, como Zoom, JW Stream y en algunos casos, televisión y radio. De hecho, la mayoría de las congregaciones usan Zoom para sus reuniones. ¿Verdad que nos anima mucho ver las caritas de nuestros queridos hermanos? Qué bueno es escuchar sus comentarios y verlos cantar con entusiasmo. Eso nos ayuda a vencer el aislamiento, a no sentirnos tan solos. Algo tan simple como encender la cámara y sonreír o saludar con la mano puede animar mucho a otros hermanos de la congregación. ¿Por qué no nos proponemos conectarnos con tiempo y quedarnos un rato después de la reunión? Podemos tener buenas conversaciones con nuestros amigos en las salas. Queridos hermanos, estas son algunas ideas prácticas que nos ayudarán a no sentirnos tan solos. También nos servirán para combatir la ansiedad que podamos sentir. Otro peligro que Jesús mencionó es beber demasiado. Claro, no hay nada de malo en beber alcohol si es con moderación. La Biblia dice que el vino es un regalo de Dios y que alegra el corazón del hombre. Pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? Recuerden, Jesús dijo específicamente que nuestro corazón nunca estuviera abrumado por beber en exceso. Según han informado los medios, muchas personas han aumentado su consumo de alcohol durante la época de la pandemia. El artículo Estoy bebiendo demasiado, que se publicó en el sitio de internet jw.org, dice: algunas personas beben más alcohol cuando están estresadas, se sienten solas o simplemente cuando están aburridas. ¿Y usted está bebiendo ahora más alcohol que antes? ¿Qué puede hacer para controlar lo que bebe y no desarrollar una dependencia del alcohol? Aunque una persona no llegue a emborracharse, si bebe demasiado, puede poner en peligro su amistad con Jehová. Isaías capítulo 5, versículo 11, dice: Ay de los que se levantan temprano para beber alcohol y siguen hasta la noche, hasta que el vino los enciende. ¿Qué les pasa? Fíjense en las consecuencias, en la segunda parte del versículo 12. No piensan en los actos de Jehová, ni ven la obra de sus manos. Beber demasiado puede afectarnos espiritualmente y hacer que descuidemos nuestro servicio a Jehová.
Quizá vayamos más despacio en la carrera por la vida, o incluso dejemos de correr. Con razón, Jesús mencionó este problema en particular cuando dijo que debíamos mantenernos despiertos espiritualmente. Sería bueno repasar este artículo de jw.org porque contiene 5 ideas que nos ayudarán a controlar el consumo de alcohol. ¿Y qué otra cosa puede poner en peligro nuestra relación con Jehová? Usar mal las redes sociales. A muchas personas, incluyendo a las autoridades y a los médicos, les preocupa el efecto que están teniendo las redes sociales en la salud mental y emocional de la gente. Pero hay otros peligros. Lo que vemos en las redes sociales, las personas con las que nos juntamos, el tiempo que pasamos, las redes son adictivas. Por favor, hermanos, si dejan que los miembros de su familia usen las redes sociales, tengan cuidado. Asegúrense de juntarse solo con amigos que les ayuden a servir a Jehová en la pantalla y en la vida real. En el video de la pizarra animada, Si usas las redes, no te enredes, hay consejos muy buenos para ser equilibrados y cuidadosos cuando usamos las redes sociales. Por último, hablaremos de cuando se pone a prueba nuestra neutralidad. Con tantas situaciones difíciles que se viven hoy día en el mundo, e incluso con amenaza de guerra en algunos países, debemos tener mucho cuidado de que nuestro corazón no tome partido en estas cuestiones. Qué triste es que la gente y los gobiernos hayan discutido tanto sobre medidas para cuidar la salud, como llevar mascarilla o cubrebocas, guardar la distancia física, lavarse las manos o vacunarse. Lamentablemente, algunos hermanos se han dejado influir por el punto de vista político de quienes los rodean. Algunos han ido a Internet y se han dejado llevar por sitios que parecían oficiales y confiables, pero que estaban llenos de propaganda política. Hermanos, por favor, tengan cuidado. Que algo salga en una página de Internet que parece oficial no quiere decir que sea cierto. Debemos rechazar el espíritu del mundo y seguir siendo neutrales. Qué bien nos vienen las palabras de Jesús. Vigílense a ustedes mismos, para que su corazón nunca llegue a estar abrumado. Nunca olvidemos que el reino de Dios es más de este mundo. ¿Qué ha ayudado a algunas familias a mantenerse despiertas? Lo descubriremos en el siguiente video. En la pandemia ha sido súper difícil mantener los buenos hábitos y súper fácil empezar a tener malas costumbres. Durante el confinamiento pasaba mucho tiempo con la computadora y por eso no podía dormir bien. Tenía que hacer cambios, porque tenía malos hábitos y era muy difícil quitármelos. Así que empecé una especie de terapia de reemplazo. Dejé de ver en la tele cualquier cosa y empecé a ver cosas más importantes. Es decir, nuestro canal de televisión, JW Broadcasting. Veía mucha televisión y escuchaba cosas negativas de las vacunas. Tenía mucho miedo. Lo que veía en los medios de comunicación me presionaba muchísimo. Así que decidí que, por lo menos durante un tiempo, no me pondría la vacuna. Sin embargo, le orábamos a Jehová y le pedíamos que nos guiara. Los informes del cuerpo gobernante llegaron justo a tiempo y nos ayudaron a que tomáramos las mejores decisiones. Cuando empezó la pandemia tenía mucho tiempo libre. Me pasaba todo el día en las redes sociales, con el teléfono, la tablet. La adoración en familia fue una oportunidad excelente para hablar sobre las redes sociales, para saber cómo piensa Jehová sobre el tema y para hallar el equilibrio. Quizá no las eliminaríamos, pero teníamos que controlarlas a ellas y no al revés. Me llevó tiempo, pero poco a poco fui borrando mis redes sociales y puse límites al tiempo que pasaba usando otras aplicaciones. Tomamos la decisión de pasar más tiempo juntos como familia. Escuchábamos música y bailábamos juntos, jugábamos juegos de mesa e incluso dábamos paseos por el bosque. Eso nos ayudó a no perder tanto el tiempo con las redes sociales. Tenía muy claro que debía mantenerme bien ocupada
Así que me puse a pensar qué hago y empecé nuevos hobbies como tejer y la jardinería. Me di cuenta de que conectarse con los hermanos de la congregación tiene muchas ventajas, aunque a mí Zoom no me gusta mucho. Pasar el rato con hermanos que están en la misma situación que yo me ha ayudado muchísimo. Podemos desahogarnos unos con otros y animarnos unos a otros. También nos juntábamos por Zoom para jugar juegos bíblicos. Me encanta usar Zoom para conectarme con los hermanos de la congregación y hacer actividades que planeamos entre todos. Por ejemplo, hemos entrevistado a los hermanos que llevan más tiempo en la congregación y está genial poder conocerlos mejor, estar con ellos y escuchar sus experiencias. Me he esforzado por estar en contacto con los hermanos, con una llamada, una cartita, un mensaje o dejándoles alguna cosita en la puerta. Eso me ayuda a sentirme más cerca de mis hermanos. Los informes del cuerpo gobernante han sido como un salvavidas. Nos han ayudado a aprovechar el tiempo en cosas útiles. Y a nosotros, a los padres, nos han enseñado qué tenemos que hacer. Nos han guiado y nos han animado durante todo este tiempo de pandemia. También he visto que Jehová contesta mis oraciones, ahora más que nunca, y que no ha dejado de apoyarnos en estos momentos tan difíciles, porque la verdad, sin Él no aguantaríamos todo esto. Qué orgullosos estamos de que estas familias se hayan mantenido despiertas. ¿Notaron lo que hicieron para no aislarse de los hermanos? Siguieron en contacto con ellos. Usaron las videoconferencias para estar cerca de los hermanos de la congregación y de otros amigos. ¿Qué les ayudó a darles un buen uso a las redes sociales? Hablaron del tema en familia y decidieron o pasar menos tiempo con ellas o dejar de usarlas por completo. Ahora pasan mucho más tiempo juntos. Por ejemplo, hacen más actividades al aire libre. ¿Y qué hicieron cuando se puso a prueba su neutralidad? Antes de tomar una decisión, le oraron a Jehová y confiaron en la información que nos da a todos el esclavo fiel y prudente. Muy pronto, el día de Jehová vendrá sobre toda la tierra. Es vital que nos mantengamos despiertos. No es hora de irse a dormir o distraerse en sentido espiritual. No olviden las palabras de Jesús en Lucas 21:36. Manténganse despiertos y rueguen todo el tiempo que logren escapar de todas estas cosas que tienen que suceder y puedan estar de pie delante del Hijo del Hombre. Si le rogamos a Jehová que nos ayude y hacemos caso a sus instrucciones, sin duda saldremos adelante. Desde la Central Mundial de los Testigos de Jehová, esto es JW Broadcasting. Niñez en tuyo, Humberto. Gracias, Fabián. Añete japeñan nembo pire pirimba, ya se saco informe, Getamba ahí de provecho y catuña noje. Ya se ñan de atendi. Te hará ya está ñan de libro de estudio, ñan de hermano Fabián Caballero Pope. Muy bien, excelente. Cuando año finaliza esta peña de visión y analizar ya hago curillas de samba ese paño cumplía que Israel Casope, pero ellos están esa paco anga pe visión año cumplita pe paraíso pe. Upesa ya pe subtítulo final de cuaco de estudio, así que ya por nota ya analiza. Ya leeta párrafo 16 a 17 y captura molete ya debe y ya de hermano Ismael. Aparentemente que tiene problema de conexión. Pepe, hoy qué gina, Fabián. Sí. Allah, Allah.
Ismael, ¿Catupa leyendo de ese manito? Primera movime. Y botar leyen de mientras que hay que. Y Catura me gustó, gracias también. Bueno. Y Catupa de imaginar y coja de paraíso de familias de amigos fueran. Y Catupa de imaginar por una vez upeva ya estudiar iremba ella parece que el visión oñe cumplita pe paraíso pe. O pues ya esa llegada o mi boja pude talla o mi pe visión pe o eso acaba Jehová moraihu. Pe río genejeva bendición wi. Mi bendición ya esa va con ana pb. Oye eva pe río oreje añete jape y pone tereima. Pero Wirore hijina upeva ya boyo chatano umimba un ajetable amogo tobe. Jesús gobierno de 1000 años ya umi fielva tu isaitere y ve oñe bendecita pe rescate wi. Perdón, oye beneficiata pe rescate wi. Porque ñane putimota daja ñaime pona jaguante Jehová en ondepe, sino ñane putimota abei físicamente. Me catupe ya hoputita perfección. Dai por imaveima va a ser doctor, enfermero, hospital ni seguro médico. Pe o poro moingobeba o bendecita umi oye salvata vape armagedonpe. Haikuera hinape atiguasu o se vape yehasa suasui. Upecha no yepe y por raveramo yepe con a bendición o suru nye punuta petein río ya mi sietreita oye comparáramos oye comparabo o mimba oikota vare uperire perrío oye coaba Ezequiel visión pe o hueruta. Muy bien, excelente. Entonces, en el paranduje y párrafo 16 a 17 pewa, va ella pa, ñane beneficiata, paraíso pepe ríos en el jebawi, bendición wi. Como hay algunos ejemplos. A ver, Lisandro. Durante el reinado de 1000 años de Jesús, Dios hará posible que las personas fieles poco a poco alcancen la perfección. Excelente, muy bien, hermoso comentario. Sí, Arnaldo, ya se vienen 10. Sí, por ahí o comentas a Guaisa Lisandro ayepa con gobierno ya le cota gina ya 1000 años allá con Jesús Pogupe. Importante tereína ayepa, por ejemplo, hay jasuba, hay medicamentos ahí. Como por ejemplo, están de la SUS, están en pichá, con diferentes problemas de tomar medicamentos, hospital, fuera en valle, va. Coño, no me puedo con el gobierno rupibe, vaya y te página yepa importante, ya yepa ya cuavo, ya venían de comentar a Guaisa Lisandro, yepa, tapicha iñeren dueño de ya bebe 1000 años allá yepa y catúa bello ho pues na pe perfecciona yepa así que tenemos pues ahora con ambas ya cuavo Tu peisetemba esa papel ilustración pero oye describí justamente coaco a comentar y comentamos a Weisha. Hermano Irrito. Neñes en tu hermanito. No los enduice, man. Bueno, capturamos. Del que hay problema de audio, se me dio no Ceylan de comentarios. Se disculpa. Ya se está con familia Cuenca.
Sí, la ilustración muestra claramente cómo se ve allí la clase de vida que vamos a tener, ¿no? Realmente, como se decía el párrafo, no va a haber médico, no va a haber remedio, todo aquello que causa problemas o dificultades va a dejar de existir. Entonces la ilustración nos transmite justamente esa idea de cómo va a ser la vida, va a ser plena, libre de toda preocupación o inquietud que hoy día tenemos y que vivimos. Eso, Upeyshité, Beatriz. Claro, y nos hacía, por ejemplo, ver de que este río simbólico será, por decirlo así, mucho más amplio, decía el párrafo. ¿En qué sentido? Porque va a traer bendiciones espirituales y físicas, ¿no es cierto? Por eso nos trasladaba al paraíso, el párrafo 16, donde nos preguntaba si nos veíamos allí con nuestra familia, amigos, disfrutando al máximo de la vida. Por eso nos invita a aprender más acerca de este río de la visión, porque no, vamos a ver más de cerca esta escena, y nos invita también a ver estos tres elementos bien definidos de la visión que reflejan el amor de Jehová, como parte se comentó. Muy bien, excelente. Muchas gracias por la imagen también. Párrafo 18, vamos a hacerlo sin lectura. Inbaishapa tuishaitere betan tema, perrío por moingobeba, 1000 años allá. Marcos, por favor. Claro, toda parte, miles de millones, voy mi gente, como no hoy que ve uta, es pedir orecota oportunidad, hoy que ve Jehová para siempre, ve paraíso, Jehová, o liberata un mío, oiga, pepe, y grupe, un mío vagina, un mío mano de pepe. Upeyshité, Marco, excelente. Ángela, por favor. Sí, PAPTI va la bendición, que va o gueruta reino rupi, pero APTI, pero oicota va para siempre entero uní, oñe muy gobelleita. Ah, bueno, ñande, va a pocre un peixe. Upeyshité, Ángela. Así que tu shitreita va a ver caudal. Muy bien. Ya se te van a ver párrafo 19, ya leeta y capturamos. Gustavo, por favor. Upé va a depender de cada uno, Pe paraíso pe ya seguita, ya recibir pe o uva Jehovawi, hoy cuaucaba pe añetewa. Pe hina umi ba e plajuña aprendetaba, Jehovawi ha umi rollo plaju o ya abritaba. Orecotaba umi enseñanza, ha instrucción y plajuba. Hayepa ya aite, ya pensaba umi ba ere. Upeisa no yepe, oita umi o rechazaba umi bendición, o decidir upi, naini eren dumo hija Jehovape. Y catuvo hoy umi oñembo rebelde va, umi 1000 años allá. Pero su pecuera no ñe permitimos hay ombuaipe aguapu oita va pe paraíso pe. Upe hoy como ve, y catu hina ñande mandua omi estero oye coavare Ezequiel visión pe. Do producir iba va eve. O putare iba cueja genjeva yukuwi. Hayeba oñembo taueteta omi y caprichoso wi do useiba pe por aite o por moingobeba. Omi 1000 años riré petei grupo o injape omi rebelde o moinuta satanás be. Entero veo mío rechazaba Jehová gobierno y justo a ojaano la misma cosa. O manota o pa aranguana. Muy bien, ya como coimporando, parte A. Hey, vaya seguita ya recibí pe paraíso pe. A ver, María Inés. No, no escuchamos, lamentablemente. Nos quedamos con las ganas. Gracias igual. Hermana Irene, por favor.
Sí, allí se abrirán nuevos rollos, ¿no? O sea que las restantes aguas de parte de Jehová traerán más formación nueva, más instrucción espiritual. Así que nos emociona, ¿no? Profundamente saber, y esperamos con anhelo que eso ocurra, ¿no? Estamos expectantes de toda esa nueva instrucción que vamos a recibir en el nuevo mundo. Eso, Pelleiter, muy bien. Y así como nosotros vamos a estar expectantes, ansiosos, ¿qué también puede ocurrir? Jesús. Es importante tener la Puerandú, ¿no? Ayepa ya había tenía pensado misma eres, ciertamente. Pero sin embargo, puede haber lo que dice Isaías 75:20, ¿no? Que puede ser que dice, no ni permitimos ahí, hombre ahí, pe, piaguapi, oitava, pe, paraíso, pe, gente rebelde, que justamente va a ser como la sal, no saláis, sino echa a perder, hombre ahí. Upeya, Jesús, muy bien. Bueno, teniendo en cuenta eso, seguimos con la parte B. Va epa he ise onita ha, mi lugar genejeba yukuwi. Gladys, por favor. Sí, hei upéva oikómbove, hei upéva oikómbove ikatuhína ñanemandu'a umi estero ojekuaáva Ezequiel Visiónpe ndoproducíva mba'eve opytareiva'ekue ha hynehéva jukýgui. Porque párrafo yvate otomíe jahechákuri mba'éichapa umi rebelde ape noñepermitimo'ãi oĩpe paraísope por no omy'aípe py'aguapy oĩva upépe. Upeichite, muy bien, excelente. Así que ya se llaman vaepa loikota vagina uperire. Pero ya se mi eveta coanga, la siguiente expresión vaepa significa uramatas y abas a jowe oye prua pohana. Ya se mi esta párrafo 20. Ibiramatas y abas a jowe oye puru pohana. Jehová ningo doipotai umi oikova pe paraíso por perder pe oportunidad oikovo para siempre. Vaisa paja ñande putimota anija ya perder co oportunidad. Pe paraíso peja ome yeuta ñande peteimba oyowata va omi ibiramata. Ezequiel ojechaba ekue. Ezequiel visión pe mi ibiramata okakoaba pe río orilla pejia ponaba ekue ja omi jowe oye puru pohana. Upeixa no pe paraíso pe omita omimba ñande beneficiataba físicamente. Hayaime ponaja Juan Giovanni. Jaeru rupi, rey a sacerdote Jesucristo, jaomi 144,000, hoy putemota umi y fielvape, oye beneficia paiteja Juan, pe rescate umi 1000 años allá. Ja hoy putemota su pecuera, ojo puteja Juan, perfección. Upe visión Ezequiel, ojechaba ecueningo, oye guayterei, otra visión, y ponai treívape. Upe visión escribida kue apóstol Juan. Umi ibiramata we Juan ojechaba kue oye puru oñemonguera jamás umi tetanguerape. Jesús a mi 144,000 o servitaba de sacerdote hoy putimota jeteiterei y vipora y fielvape o sea jamás pecado hañemanopo wiwi. Muy bien. De Alevín y Catúramo, Apocalipsis capítulo 22, versículos 1 y 2. Belén, por favor. Hei, jape ángel, ojeshaukaye petei río, orekoba, oporomoingo beba. Perrío, jesaca azu, petei cristal, jesaca haisha, ja osiririña neyara, jape oyaradu tronowi. Perrío, oweyi, ojobo pe calle principal, butere, o iba pe ciudape. Jape río costape, mocoibe, lado, oí uramata poromoingo beba. Giaba 12 veces cada año. Upeba geise giaja una vez al mes. Jaumi uramata rowe o mohuera umi tetanguerape. Excelente, muchísimas gracias por la lectura. Entonces, teniendo en cuenta el texto, va bendición para Yahuputita pe paraísope, ñanemo mandu aba, umi uramata Ezequiel, o echaba ecuele.
Jesús. Sí, o completar prácticamente porque dice Upeye rompe paraíso o Ita humillane ni al beneficiata físicamente o beneficiar espiritualmente, pero en el nuevo mundo ya será más completa, entero de beneficios, tanto sea físico, espiritual, emocional, completamente. Eso, muy bien, excelente resumen. Jorge. Y eso es porque en el nuevo mundo, tanto Jesús como sumo sacerdote, 144.000 como sacerdotes, estarán haciendo su función para que el sacrificio de Cristo, el rescate que Él entregó al entregar su vida, realmente sea efectivo en nosotros. Entonces, por eso que en el nuevo mundo habrá tantas cosas buenas que llegaremos o iremos avanzando hacia la perfección. Eso, muy bien, excelente. Vamos a ver el último párrafo, lo vamos a hacer sin lectura. Parte ahí, va ella para el niñando, reye puyamongetaba mi bendición, o hueruta vare perrio Ezequiel os echaba visión. Va ella para reñiñando. Una pregunta un poco más personal. Gustavo, Estela. Sí, hayas echado ayer ya podamos getado con ambas eres ayer para con Ezequiel o ya puedes ayer para mañana de corazón ayer para gente pude guapuz esperanza güey porque ya que te iterein va a poner en la no mira va a te para mi cosa poner Jehová me está bañando debes ayer paraíso inclusive hay que ñaita y por atrás en nivel físicamente a con repetir bendición tu iba. Claro, PCT, excelente. Y esa misma PR cuadro, pues que vayan de pepetín, usir, mi shibu de copetín, río. Acá puedo analizar parte por parte coaco visión. Va esa puede cumplir en la antigüedad, en el presente, va esa puede cumplir en el futuro. Bien resumido, me vaya ya a lo largo de coaco capítulo. Pe expresión, perrío o guarubas esta bendición. Va eso ni cumplir más. Así lo hacemos bien breve, porque estamos con poco tiempo, ¿sí? Bien ahí lo resaltamos los puntos. Hermana Mirta. Primero en el pasado, ¿no? Que Jehová derramó bendiciones en los exiliados que volvieron a la tierra prometida con la adoración pura que realmente benefició a todos los siervos fieles que adoraban a Jehová. Y en el futuro, después de Armagedón, las bendiciones que van a ayudarnos a todos nosotros para realmente que no sea solamente en sentido espiritual, sino que también en sentido material. Muy bien, excelente. Muy bien resumido. Bien, vamos a hacerlo hasta ahí, ¿sí? Tenemos varios puntos más, tenemos bien resumido, lo podemos repasar cada uno de nosotros, pero todavía tenemos la pregunta de repaso. Así que vamos a ir directamente a la pregunta de repaso de nuestro estudio. La primera pregunta de repaso, ¿sí? Baixapa, oñe cumplida que uma, Ezequiel visión, oñe eva perriore. ¿Justina? Apea PTI Río o Genujeve, oñe cumplir en esta PTI bendición, güey. Jehová me esta oportunidad entero PTI bendición. Jaupeba oñe cumplita hina oñe cumplina con anga porque ñandeye puruña y pe bendición me añandebe y caton más ñanguaje ve pe arapajape ja pe ya poporao ja se quiere ja catoteña de lo basata ja pe ya upite agua entero va y ponaba la bendición me tañande y catote hija porque ja ñandere esa paña ñande ya protege su vela y reino. Muy bien, gracias, Justina.
Gracias, Justina, excelente. Por andumo coijan, va ella pa oñe cumpliña ne tiempo pe, upe visión. Belén, por favor. Claro, con añandés a jeta gente, oñe beneficia de este gran suministro de agua o de alimento en sentido espiritual y que puede contrarrestar cualquier tipo de enfermedad o de hambre que padece este mundo en sentido espiritual. Así que realmente estamos alimentados con abundancia de agua por este río que no deja de fluir y al que se acercan cada vez más personas. Muy bien, excelente resumen. Muchas gracias. Por andu paja. Va ella pa, upe visión, orecota pete incumplimiento tu y ya beba, pe gobierno de 1000 años allá. A ver, familia Cáceres, por favor. Shela entendeba que después de Armagedón, la persona resucitada va a llevar con la ayuda de Jesucristo, 144.000 y de hipotecas ya perfección. Excelente, muy bien. Upe y Sheite. Así que muchísimas gracias, queridos hermanos, por la excelente preparación y los muy buenos comentarios. Y usted te lean de estudio. Aullen debe que tu Fabián peisa en esa capona intere hija hueñan debe coaco parte a hija entero bebra oye coamba isa papenderorico este día pe comenta cueo japeisa peipitimo coñande a ti o se pone intere higo jañe te jape este día y que tú ya samba isa pa Jehová ñanemo kine pe informe justamente o esa cabajina ni analiza jaua que piuye ñanderogapi haya ejina cómo nos puede ayudar. Si vemos que estamos flojo en uno, tenemos la oportunidad de aplicarlo y vamos a salir muy beneficiados. Jehová nos va a bendecir y nos va a aumentar en fe y en esfuerzo para poder dar a los hermanos y también ser fuente de estímulo. Y vimos también Baisa Pagoas, Añete Jape Petit, persona muy espiritual, aunque corría el riesgo, ya Baisa Pao perder la inherencia aparentemente, Jaeos Jehová ojo Basatas Awe Upeape arreglo. Próxima semana, va para Yaheshata, entero vea Peñimbosaco, Iña y Jawa Peñan de Atipe, la próxima semana, porque Yaheshata Petema o iba tesoro pe ñande yarani EPGI, emombe upaite Jehová pelareñandúa. Vamos a tener la oportunidad, Yaheshao, ejemplo del pasado, Hamba Isha Paco Anaikatujina, Jehová, ñanemokire, pero ñande ñamombe uana supeumimba ñande yopiva. Oración lupive. Importante tereí la oración. Pe parte Jacob Cristiano Teisha. Mitaru su cuera peñemongueta memekena pendetua cuerandi. Petit tema y por ahí tereiva. Y catuta ñamokene ñandera ñandera yimi sivape oñe ejahuaña mendivei ja peisa ñande y catuta ya ayuda su pecuera umimba oyopui asivape. Ja peisa ya de coco a en mente ñande a ti oajeju ape. Y por ahí tereico este día guaré ñane reunión oye ema jaweisa ja upeona ya por ahí tape último canto upeñane hermano Fabián Caballero como atañande oración pe jambo patañande coacoate upeana upeisa no ya abrita ñande pura heiriru pura hei 144 ya vino 144, jajataya pura jita unión dive.
Bendito Padre Jehová, humildemente Padre Santo, Roñembo Yanene Nonde, pero agradecen de Catus Agüero disfrutar con reunión y por ahí te va copujarepe, y Catuja pero aprenden de Jehui, y Catuja pero momba de Guazú, hay Catuja pero Roño Mokene, hermano Cuerandi, Romeo con sacrificio de alabanza de Beguaná, Araño beneficiado por enseñanza por ahí te me siempre. Gracias Jehová con bendiciones, y Catuja orero y te ibero disfrutar Jehová. Cada semana, cada reunión y valioso iteba, haremos que haremos bareteba. Lo agradecen debe Padre Santo, ahora yuren debe, toñemo tuishá, toñemo manangatú penderera, con itema, catohamaisa Jehová, entero, como mundo y cuán, de año iteja ejape mereceba, arcoba pederecho pleno, el gobernado pamba eco mundo tuishá cuere. Upero yuret to une reino, a toñe vindica pene penderera, pene soberanía. Abey Padre Santo, Roñembo hermano cuera, reo hasaba situación y tu uva con mundo yerere. Abey reyureo hermano cuera de la congregación local, o hasaba situación y tu uva por causa de la salud, ya pongan algún tratamiento y que toma ella, o sea, por ambas supe cuera, y que toma ella, o seguir siempre que con ánimos a imbarete, hoy en de ser vivos a peiso me orebe, tin gran ejemplo abey. Gracias por todo, Padre Santo. Ore perdona a mí quien ahora ya ahora en dondepe, porque día a día ore imperfecto rupiro y equivoca. Pero agradecer, por ahora en dibey, a permitir ahora ver recopeti linda amistad en dibey, a recopeti cuidado amoroso de me orebe día a día. Los yaco ñembo en de pope, Cristo Jesús erape, a erape Padre Santo entero betébaro en debe. Amén Jehová. Felicitaciones, Kelly.